Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ojalá que se puedan encontrar en cuarentena, segura, con sus familiares, con sus amigos, con sus cercanos. Que esta epidemia, ¿cierto?, pase lo más rápido posible y que pronto nos podamos encontrar. Mientras tanto, vamos a seguir en esta metodología de video, ¿cierto? Estos PPT con audio para que se pueda entender de mejor forma el contenido, ¿ok? Ya, vamos a empezar con los totalitarismos, ¿ya? Recordemos que estamos en un periodo entre guerras. Vamos también a recordar que nosotros hemos visto de forma muy somera la Primera Guerra Mundial, que era para entender este periodo entre guerras, después de 1914-1918, que fue la Primera Guerra Mundial. Se desarrollaron los locos años 20, es decir, de 1920 a 1930. En esa década fue de esplendor la primera parte en Estados Unidos, económicamente hablando. La mujer tuvo su revolución, la vida bohemia, el cine, la reproducción en masa, etcétera, ¿ok? Pero ¿qué pasó? A finales de esa época comenzó el derrumbe económico. ¿Por qué? Recordemos el Jueves Negro, esta crisis de 1929. La bolsa de valores cae y por lo tanto los inversionistas llegaron a estar en la quiebra. Entonces tenemos ese contexto más el de lo que se está presentando en Europa, ¿ok? Donde está devastada, moral, ética, social, culturalmente y económicamente en el suelo, ¿ya? Por lo tanto, comienza a desarrollarse estos nuevos regímenes que vamos a entender ahora. A ver, antes de empezar la materia vamos a analizar estas dos imágenes con esta información. Son noticias, ¿cierto?, del siglo XXI, donde en este caso un cantante fue expulsado, ¿cierto?, criticado debido a que citó una parte del himno nazi e incluso luego tuvo que pedir disculpas, ¿ok? En el mandato del 2010 del presidente Piñera también fue muy polémico, ya que al ir a Alemania firmó un libro de visitas citando el viejo himno alemán. A ver, entonces, ¿por qué quizá será tan complicado citar un himno nazi? ¿Qué será? ¿Por qué es tan complejo hablar de eso? Bueno, con la información que vamos a estar entregándole, usted va a entender el por qué, ¿ya? Fíjense, los totalitarismos son vistos como régimen no democráticos, ¿ya? En donde la vida, los derechos de las personas fueron pasados a llevar y totalmente siendo vulnerables. Entonces, claramente, revivir esa época actual en pleno siglo XXI es sumamente delicado, ya que ni Alemania, no sé, ni Italia, entre otros, no quiere que vuelva este nuevo tipo de régimen. Por lo tanto, cada vez que alguien, ya sea un cantante, un presidente, la persona que sea, realice este tipo de actos va a tener consecuencias graves, ¿ya? Entonces, vamos entendiendo. Ok, ¿qué pasa si yo digo lo siguiente? Analicemos esta imagen. ¿Qué representa esta propaganda? ¿De qué se trata? Fíjense, si yo digo, ¿saben qué, chiquillos, chiquillas? Esto es totalitarismos. Entonces usted tiene que inferir, analizar, describamos esta imagen para entender qué es totalitarismo. Entonces, yo entiendo que este régimen, al parecer, tiene un líder. ¿Por qué? Porque en la parte del centro, fíjense, hay una persona mucho más importante que la otra debido a que está a un nivel superior. Tiene una mano alzada representando quizás como la victoria, el futuro, etcétera. Y fíjense, al parecer, detrás de él hay muchas personas, millones de personas, adorándolo, viéndolo. Entonces, prácticamente es como un dios, ¿cierto?, al cual yo voy a seguir. Y además, fíjense en la parte de atrás de la imagen, en donde sale de diferentes territorios. Por lo tanto, al parecer, este tipo de totalitarismo significa que hay un líder que lo sigue una masa de población y al parecer quiere expandir sus territorios. Por lo tanto, ya tenemos una pequeña, una somera visión de lo que pueden ser los totalitarismos, ¿ok? A ver en esta imagen. Fíjense, por favor, en la imagen izquierda, ¿ya? En donde de nuevo encontramos a un personaje principal en donde tiene una mano alzada, pero esta vez está sosteniendo una bandera, ¿ya? Tiene un puño forzado, su imagen significa y puede inferir que sea como algo rudo, algo sumamente
temible quizás, una persona muy poderosa, ¿ya? Por lo tanto, eso algo te quiere decir del totalitarismo. Y atrás hay un grupo de personas también guiándolos, ¿ya? Está al parecer con la misma bandera y por lo tanto tiene una masa que lo está siguiendo. Y fíjense, incluso la parte de arriba, superior, sale como una especie de ave en donde está mostrando el camino iluminado, ¿ok? Ahora, si vemos otra propaganda, en este caso de lo que es los totalitarismos, nos daremos cuenta que este mismo personaje se ve de una forma más amigable, cercana con los niños. Entonces, fíjense la distinta propaganda que yo puedo analizar y describir y entender, parece que el totalitarismo tiene que ver con esto, con la firmeza, con el poder, con el uso quizá de la violencia atrás, ¿ok? En donde hay un personaje principal, en donde parece que este personaje también le interesa mucho formar a niños desde pequeño con esta ideología, ¿ok? Entonces, en palabras simples, totalitarismo significa basado en un poder autoritario, es decir, no se hicieron, por ejemplo, quizá elecciones, sufragio, quizás no hubo una votación democrática como la que conocemos nosotros, ¿ok? Entonces, es un poder autoritario total, que no da lugar a la oposición y que se afirma en torno a la fuerte presencia de un partido o estructura política única. Ya, por lo tanto, esta palabra es muy clave, ya para que podamos entender bien este concepto. Totalitarismo, como su palabra lo dice, total. Tiene el poder total, 100% controlado por, en este caso, esa ideología, ese partido político y no hay otro. No hay opción de ningún tipo de diversidad política, sino solamente la que se impone, ¿ok? Bueno, vamos a repasar el contexto antes de ver las características principales. Recordemos, crisis de 1929, Estados Unidos, estando en algún momento en la cúspide de este plano económico, a finales de la década del 20, comienza su crisis total, ¿ya? Por lo tanto, cae Estados Unidos y caen, en este caso, las distintas potencias o países alrededor del mundo. Etapa políticamente inestable. Las democracias no lograron controlar la crisis. ¿Qué significa esto? En Europa, luego de esta Primera Guerra Mundial, el mundo y su población quedó totalmente desolada, inestable, marcada psicológica y emocionalmente por esta guerra. Por lo tanto, la población dice, a ver, parece que las democracias no nos están ayudando, no evitaron una guerra y es más, quedamos en unas consecuencias peor. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Si nos están diciendo, miren, aquí está este grupo y este régimen totalitario, síganos. Por supuesto que la población, como está en un contexto tan inestable y vulnerable, va a seguir esa masa porque quizás diga, capaz que esta sea la solución y yo pueda surgir económicamente, ¿ya? Recordemos que la agricultura, las fábricas están totalmente destrozadas. El éxito del comunismo en Rusia y su influencia en el movimiento obrero, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ya se estaba desarrollando una especie, ¿cierto?, de totalitarismo con la Revolución Rusa, en donde se comienza a desarrollar el comunismo. Por lo tanto, ya hay un indicio que en Europa que en Europa sí se puede realizar quizás algo similar de lo que está pasando en Asia, específicamente en lo que ahora es Rusia, ¿ok? Y el Estado no logra intervenir debido a la influencia del liberalismo, ¿ya? Es decir, en este caso, el Estado que en algún momento intentó estar dentro de la economía ya no pudo más. Y por lo tanto, estos regímenes totalitarios van a intentar insertarse en ello. Ya, vamos a ver las características principales. Entonces, estos totalitarismos que surgieron tanto en Europa como en Asia se desarrollaron bajo un contexto en común, si bien sus características particulares son diferentes y quieren algo quizás distinto, eh, cabe destacar que estructuralmente son similares en ciertos aspectos. Por ejemplo, de los tres totalitarismos que vamos a ver, el culto al líder es la principal línea a seguir. Cada totalitarismo, cada este poder autoritario tiene una persona, tiene una cara, tiene una imagen. Si yo digo nazismo, se me tiene que venir de inmediato la imagen de Hitler, ¿ok? Es una imagen representada. Muere el líder, muere el régimen. Tan así de importante es.
¿Por qué? Porque el líder concentra el poder, concentra la ideología. Y fíjense en la imagen. Acá sale Mussolini y sale sobre las personas. Tiene que ser admirado. Es prácticamente visto como un dios, ¿ok? Como algo que tengo que adorar y seguir y sin cuestionar. También otra característica que une a estos tres regímenes son unipartidismo. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el partido que se va a imponer va a ser el único. No va a haber, por ejemplo, no sé, en Chile, por ejemplo, hay el Partido Radical, el Partido de la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Frente Amplio. Se dan cuenta que yo puedo estar quizá mucho tiempo hablando de distintos partidos políticos. Algunos están a favor del gobierno y otros son la oposición. ¿Ok? Y así va a funcionar porque es una etapa de democracia. Estamos en un contexto de democracia. ¿Qué pasa acá? Que solo va a existir un partido, que en este caso, por ejemplo, el partido nazi, como muestra la imagen, y no va a haber cabida ni opción para seguir otro tipo de partido, ¿ok? Por lo tanto, es el único que va a permanecer de forma oficial. Ya, ¿qué pasa? Control de los medios de comunicación. Fíjense, en este caso, lo que era la prensa escrita, como los diarios, revistas o la radio, por ejemplo, va a ser totalmente censurada. Es decir, que antiguamente si había una persona que osaba a decir que estaba en contra del régimen por medio de alguna revista, algún panfleto, etcétera, claramente iba a ser eliminada, censurada y no podía continuar haciéndolo, ¿ya? Lo más probable es que iba a ser detenida o tomado como esclavo. Por lo tanto, el control de los medios de comunicación es importantísimo. ¿Por qué? Porque se va a censurar todo lo que esté en contra, oposición en este caso, a los totalitarismos. ¿Para qué? Para evitar que la gente comience a pensar otras cosas, sino que solamente lo que se escriba de forma oficial es lo que tienen que pensar y hacer. Nacionalismo extremo. En este caso, cada totalitarismo piensa que ellos son, no sé, por decirlo de alguna forma, el mejor, ¿ya? En este caso, ellos van a nacer y a morir por su totalitarismo y su ideología, ¿ya? Por lo tanto, claramente, ¿qué significa esto? Que ellos van a hacer de todo para poder desarrollar el totalitarismo y que se pueda expandir quizá a otros territorios, ¿ya? Control social, físico, intelectual y moral. Ya, ¿qué quiere decir esto? Atención. Sucede que, por ejemplo, Hitler, Mussolini o Stalin, el que sea, aunque sean distintos, comillas, totalitarismos, van a tener algo muy en común. Va a significar que ellos quieren controlar a la masa, a la población. Por lo tanto, desde distintas áreas van a hacer que la población lo siga. Por ejemplo, en los colegios quizá van a decir, esta es la forma de pensar, esto tienen que pasar los profesores. No sé, en una iglesia tienen que decir esto, en la calle tiene que estar escrito esta cosa, etcétera. ¿Por qué? Porque la población, entre comillas, va a estar sesgada. No va a haber distintos tipos de información, sino una sola línea. Y obviamente le interesa, ya que con respecto a la movilización de masas, fíjense por favor, toda esa población que está detrás, debajo de Mussolini, es porque está de acuerdo con él, le cree, debido a que le enseñaron desde pequeño, ¿cierto? En las calles, en el periódico, en la radio, que hay que adorar a su líder y hay que seguirlo. Y por último, el terrorismo de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una especie de policía, PDI, ¿ya? En donde va a estar siguiendo, torturando, eliminando a cualquier persona que esté en contra de su régimen, ¿ya? Porque para ellos el uso de la violencia es la forma de controlar su pensamiento y su actuar, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre un régimen totalitario y uno democrático? Bueno, fíjense por favor. En un régimen democrático como el que tenemos hoy en día y el cual nosotros respetamos y mantenemos, porque se respetan y la idea es que no solo de forma teórica, sino también a través de los hechos y la acción, los derechos humanos y el poder, fíjense, el poder recae en este caso en la decisión de la mayoría. Si, por ejemplo, en este gobierno
está Sebastián Piñera, no es porque él de repente, no sé, se le ocurrió decir, ah, ya, yo quiero ser presidente, así que ahora lo soy. No, tuvo que pasar por un proceso, por un protocolo democrático en donde los ciudadanos votan y la mayoría es la que gana, ¿ok? Y obviamente ese líder va a estar un tiempo, por ejemplo, 4 o 6 años, lo que estipule la Constitución. En cambio, un régimen totalitario, lo que estamos viendo ahora, el poder va a recaer en una voluntad de uno o de un solo partido. Y no va a decir que yo duro 5 o 6 años, sino que ellos de aquí en adelante quieren mantener el poder de forma fija. ¿Ok? Por lo tanto, la diferencia es gigante. Claramente las imágenes que están pueden verlo, en donde, por ejemplo, sale una persona controlando un ejército en la parte inferior del PPT a través de la Fuerza Armada, ¿ok? A través del uso de la violencia. E incluso vemos a niños con candado en sus bocas, debido a que claramente no tienen voz ni voto. Acá la opinión de otra persona que no sea de, en este caso, el partido que está estableciéndose, no le importa, no tiene relevancia. Ya, vamos a ver de forma muy general las características de los regímenes totalitarios, ¿ok? El comunismo. El comunismo se originó desde 1924 a 1939 en la Unión de República Socialista Soviética, URSS, ¿ok? Lo que actualmente conocemos como Rusia. Lo más importante es lo que está en esta información. Primero, el Partido Comunista prevaleció y tuvo la mayor importancia, ¿ya? No había ningún otro partido contrario. Stalin fue el líder indiscutido, fue la cara visible. Y el Estado ejercía un estricto control de la información artística cultural, es decir, en este caso, todo lo que decía el líder, en este caso, este baile va a ser el que se tiene que bailar, el otro no, usted tiene que comer de esta forma, con esta comida y lo otro no. Todo eso él lo imponía, ¿ok? E incluso hubo represión, es decir, hizo un seguimiento de la oposición y claramente lo llevaron a un centro de tortura, a cárceles o simplemente los mataron debido a que no querían que se promulgara una oposición en la URSS. Entonces, los campos de concentración, los gulag, por ejemplo, fueron centros de tortura sumamente terribles, extremos para la época. Ya, en este caso, los tomaban a la gente de oposición como esclavos y los sobreexplotaban construyendo, por ejemplo, rieles de tren o alguna fábrica y claramente sin ningún tipo de derecho. ¿Ya? Y por lo tanto, la URSS pudo controlar de alguna u otra forma em, su economía, ¿ya? La URSS fue uno de los pocos estados que no tuvo problemas en la crisis económica de 1929, ¿ya? ¿Por qué? Porque su economía fue centralizada, es decir, se potenció la industria, creó mucha fabricación de productos y el Estado fue quien las manejó. Ya, el fascismo. A ver, ideas principales. El fascismo fue desde 1918 a 1945, ¿ya? ¿Por qué 1945? Porque es ahí cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Mussolini, ¿cierto?, es eliminado. Em, Se creó en Italia con el partido fascista como su principal, en este caso, partido único y exclusivo. Mussolini, como ya establecí, es su líder único y se caracteriza por ser anticomunista y antiliberal. Por lo tanto, si es anticomunista, significa que claramente es enemigo principal del Partido Comunista que vimos anteriormente. Una característica importante es que Mussolini, en este caso, realizó una mitificación, es decir, desde los niños, desde que eran pequeños, comenzó a mostrarle armamento, cómo se marcha un soldado, cómo se hace el uso de las armas, cómo piensa un soldado, qué tiene que hacer, contra quién está en contra, a favor, etc. Es decir, desde pequeño ellos les enseñan cómo deben pensar y cómo deben actuar. ¿Ya? Por lo tanto, desde pequeño tienen a pequeños, comillas, fascistas, soldados que están a favor de él. Un logro que también es muy importante, por decirlo así, es que favoreció la intervención del Estado, ¿cierto? Logrando afrontar esta crisis gigante que estaba pasando en Europa.
Ya, y por último, está el nazismo. En este caso, el partido nazi, ¿cierto? O nacionalsocialista es el único que se puede desarrollar. Su líder supremo es Hitler, como ya lo conocemos, y una característica importante es que promovía la superioridad de la raza aria. A ver, en este caso, Hitler desarrolló este tipo de ideología que incluso hasta el día de hoy se desarrolla, ¿ya? Y esto también es importante porque lamentablemente este tipo de pensamiento se continúa hasta hoy y es claramente una discriminación gigante. ¿Qué pasa? Que el mundo alemán establece que ellos son una raza superior, ¿ya? Que sus características físicas, en este caso su color de cabello, su perfil, su altura, etcétera, ya por ser alemán y nazi eran superiores a los demás. Y por lo tanto había que seguir y estar en contra de, por ejemplo, otro tipo de cultura. Por ejemplo, el pueblo judío. Ellos se caracterizan por ser antisemitas. Es decir, hubo una persecución enorme a este tipo de cultura debido a que económicamente estaban enfrentándose. Y una forma de eliminar, en este caso, a la economía judía en Alemania era crear cierto este tipo de cultura en donde no se aceptaba a ningún judío y claramente se iba a perseguir y a llevar a un campo de concentración. Que conste que solo por el hecho de ser judío, por lo tanto es un grado de discriminación enorme que actualmente sería muy criticado. Critica la democracia y obviamente también es anticomunista, por lo tanto es un enemigo de Stalin. Crea el Gestapo. ¿Qué quiere decir? Que en este caso la policía es una policía secreta, es como también una especie de PDI, de policía, como una especie de espía, ¿ok? En donde, en este caso, se desarrolla de la siguiente forma. Estos policías están de forma secreta y están intentando buscar a los comunistas, están intentando buscar a los judíos, etc. Un logro, eliminó el desempleo, hubo una recuperación económica de Alemania muy importante, ¿ya? Por lo tanto, si hubo una repercusión y se pudo seguir la economía tanto en Rusia, tanto en, bueno, lo que era la URSS en ese momento, tanto en Italia y en Alemania, si la gente ve que la economía está evolucionando de forma positiva, claramente con mayor razón va a seguir a este tipo de régimen, ¿ya? Entonces, nosotros hoy día vimos los totalitarismos, que es un poder autoritario. Su contexto es que Europa está en una crisis enorme, pesimismo, son muy vulnerables y por lo tanto esto se presentó como una salida, ¿ya? Y en este caso ellos siguieron y se transformaron en una gran masa. Características generales que mantienen los distintos regímenes totalitarios. Hay un líder, ¿cierto? Una cabecilla, que es la cara visible de esto, un solo partido, no se permite oposición, hay una instalación de una ideología en particular que se debe seguir y si no, claramente tú eres buscado, eliminado, debido a que la oposición o la diversidad de pensamientos no está permitido, el uso de la violencia, de la policía secreta, de los espías, entre otros. Y vimos tres principales, ¿ya? El comunismo en la Unión de República Socialista Soviética, que actualmente conocemos como Rusia con Stalin, el nazismo, que se creó en Alemania bajo la instalación de Hitler, y el fascismo, que se creó en Italia con Benito Mussolini. Ya chicos, espero que haya sido de su agrado la clase. Cualquier duda, por favor, me la hacen llegar al mail. Y ahora pueden realizar la guía número 5 y esperen la retroalimentación posterior. Ok, chao, hasta luego.